Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestra clase digital. El día de hoy veremos el funcionamiento del sistema respiratorio en el ser humano. Bienvenidos y comencemos. Recordemos que en el video anterior habíamos resaltado la importancia del sistema respiratorio, considerándolo muy importante para el intercambio gaseoso, ya que nos permite tomar del medio el oxígeno necesario para que viaje por nuestra sangre hacia cada parte de nuestro cuerpo, garantizando un buen funcionamiento del mismo. A la vez que liberamos el dióxido de carbono, el cual ha sido producto de las actividades realizadas por las diferentes partes del cuerpo y el aprovechamiento de los diferentes nutrientes que llegan a ella. Este gas, el dióxido de carbono, es altamente contaminante para el ser humano, por lo cual nuestro cuerpo requiere eliminarlo de forma rápida y eficaz. Asimismo, vimos los principales componentes del sistema respiratorio, en el cual teníamos como órganos característicos de este importante sistema a los pulmones, considerándolos como un par de sacos que nos permiten realizar una segunda filtración del aire que hemos inhalado a través de nuestras fosas u orificios nasales. Además de los pulmones, resaltábamos la importancia de otros componentes como los orificios nasales o fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y por supuesto los pulmones. Sin embargo, para el día de hoy vamos a profundizar en cómo es el funcionamiento del sistema respiratorio en el ser humano. Y para eso tenemos que tener en cuenta que este tiene una importante función, que se puede resumir en los siguientes tres postulados o tres enunciados. El primero de ellos es que aporta oxígeno a las células del cuerpo. Como lo habíamos mencionado anteriormente, cada parte de nuestro cuerpo requiere no solo de nutrientes, sino también de oxígeno para que pueda desarrollar su funcionamiento de forma adecuada. Además de aportar oxígeno a las diferentes células del cuerpo, también se encarga de extraer de aquellas células, una vez que han utilizado el oxígeno, el gas tóxico que liberan, conocido como CO2 o dióxido de carbono. Es importante que tengamos en cuenta que en el funcionamiento del sistema respiratorio se van a reconocer tres etapas importantes, conocidas como la inspiración, el intercambio de gases y la expiración. Vamos a ver con detalle cada una de ellas. Iniciamos entonces con la primera etapa del sistema respiratorio, conocida como la inspiración, la cual consiste en el proceso por el cual entra el aire a los pulmones, y para que el aire llegue a los pulmones es necesario que la presión dentro de estos órganos tan importantes sea menor a la de la atmósfera. En el proceso de inspiración, como lo vemos en esta imagen, podemos observar que el aumento del volumen de los pulmones es algo característico a medida de que nosotros tomamos el aire del exterior. Al expandirse o aumentar de tamaño nuestros pulmones, podemos ver cómo lo hace también la caja torácica, enviando el hueso del esternón, que es este que vemos aquí, hacia adelante. Dentro del proceso de inspiración es importante tener en cuenta que los músculos respiratorios como el diafragma y otro tipo de músculos se contraen para que el aire pueda llenar por completo la cavidad de nuestros pulmones.
La segunda etapa que podemos reconocer en el sistema respiratorio es el intercambio de gases. Y el intercambio de gases, como lo habíamos dicho al inicio de este video, es la entrada de oxígeno y la salida de dióxido de carbono. El intercambio de gases ocurre principalmente entre los pulmones y la sangre, pues como lo veíamos en el sistema circulatorio, los pulmones son los encargados de purificar a la sangre, brindándoles altas cantidades de oxígeno para que la sangre sea el vehículo que transporte ese oxígeno junto con nutrientes a las diferentes partes del cuerpo. Sin embargo, ocurre también el proceso a la inversa una vez que la sangre ha distribuido estos nutrientes y alta cantidad de oxígeno. Y es que ella también será el vehículo que recogerá las sustancias de desecho, entre las cuales se incluye el dióxido de carbono, que viajará por medio de la sangre hasta los pulmones para ser purificada y recibir nuevamente oxígeno disponible para llevar nuevamente a las diferentes partes del cuerpo. En el intercambio de gases también actúan los alveolos, que son unas estructuras muy importantes también del sistema respiratorio y que consisten en las terminaciones de los bronquios, que son unas estructuras que permiten el intercambio de oxígeno con la sangre. Además, también reconocemos que así como los alveolos llevan el oxígeno hacia la sangre, es decir, estas estructuras finales de los bronquios llevan el oxígeno, como lo vemos en esta imagen, hacia este líquido preciado en nuestro sistema circulatorio, vemos que el dióxido de carbono de la sangre pasa a la sangre y de allí a los alveolos nuevamente, por lo cual se convierte en un proceso cíclico el intercambio de gases, donde, recordemos, pasa de los alveolos a la sangre y de la sangre a los alveolos según lleven oxígeno o lleven dióxido de carbono. La tercera etapa y última es conocida como la expiración, que es el proceso por el cual liberamos el dióxido de carbono de nuestro cuerpo. Para esta liberación es necesaria que la presión de los pulmones sea mayor a la de la atmósfera, que haya un relajamiento muscular de los diferentes órganos que integran el sistema respiratorio. En el momento en el que hacemos la expiración, que es la liberación del dióxido de carbono, podemos ver que hay una disminución en el tamaño de la caja torácica, debido a que estamos liberando ese aire cargado. Disminuye, por tanto, el volumen pulmonar y además es un proceso pasivo que no requiere el gasto de energía o de esfuerzo por parte del cuerpo. Así pues, que recordemos que el proceso de respiración tiene muchos beneficios en nuestro cuerpo y que consta de 3 etapas, conocidas como la inspiración, el intercambio gaseoso y la expiración. Sin embargo, otro concepto que debemos tener muy claro es la capacidad pulmonar, la cual hace referencia a la cantidad de aire que pueden recibir nuestros pulmones cuando hacemos un proceso de inspiración máxima, permitiendo que los pulmones se llenen en su totalidad con la cantidad de aire disponible. Así pues, para comprender un poco más acerca del proceso de la capacidad pulmonar, vamos a hablar de los volúmenes respiratorios. Y resulta que en este tema tenemos que tener en cuenta que hay 2 tipos de volúmenes principales.
Uno que se conoce como volumen de ventilación pulmonar y otro que se conoce con el nombre de volumen de reserva inspiratoria. Vamos a ver el primer caso, que es el volumen de ventilación pulmonar. Este volumen se hace presente en el proceso normal de la respiración, en el cual inspiramos sin ningún esfuerzo. En ese proceso de toma de aire que hacemos permanentemente, podemos estimar que la cantidad de aire que llega a nuestros pulmones es de aproximadamente 500 mililitros. Es importante recordar que la cantidad de aire inspirada va a corresponder a la misma cantidad de aire expirada. Es decir, que si hablamos de que el volumen de ventilación pulmonar, que es la cantidad normal que nosotros tomamos al hacer el proceso de inspiración en cada respiración, corresponde a 500 mililitros de ingreso a nuestro cuerpo, ese mismo volumen de 500 mililitros será el que saldrá de nuestros pulmones en el momento de la expiración, es decir, de la liberación del dióxido de carbono. Para continuar con el tema del volumen de ventilación pulmonar, debemos ser conscientes de que si inspiramos una cantidad de 500 mililitros de aire del exterior, solo 350 mililitros de esos 500 mililitros llegarán a los alveolos, que son las estructuras que se encontrarán dentro del pulmón, ya que los 150 mililitros restantes se van a encontrar en algo que conocemos como espacios muertos. En el ámbito del sistema respiratorio, reconocemos que los espacios muertos son espacios en donde el cuerpo no es fisiológicamente activo, es decir, que no cumple una función específica. Por tanto, esos 150 mililitros restantes estarán en zonas como la nariz, la laringe, la faringe, la tráquea y los bronquios. Existe otro volumen respiratorio que es conocido como el volumen de reserva inspiratoria. Y este volumen de reserva ocurre cuando hay una inspiración profunda en donde tomamos una cantidad de aire superior a los 500 mililitros. A esto es a lo que se le conoce como volumen de reserva inspiratoria, y eso nos arroja que nuestros pulmones pueden almacenar con este proceso de inspiración profunda más el proceso de inspiración normal, una inspiración total de 3.600 mililitros, los cuales podemos utilizar dentro de este volumen de reserva. Cuando hacemos uso de una inspiración profunda, existen algunas actividades físicas que requieren que mantengamos un volumen de reserva inspiratoria, como el caso de la natación o sumergirnos bajo el agua. Debido a que no podemos respirar en este medio, se hace necesario que nuestros pulmones almacenen la cantidad de oxígeno necesario para permanecer bajo el agua durante algún periodo de tiempo. Finalmente, para tener en cuenta, es importante recordar que el funcionamiento del sistema respiratorio se basa en 3 etapas principales: inspiración, intercambio de gases y expiración, que hay también unas capacidades de volumen pulmonar que nos permiten
identificar la cantidad de aire que puede llegar a nuestros pulmones, ya sea en una inspiración normal, donde aproximadamente podemos tomar hasta 500 mililitros de aire, o una inspiración profunda, como en el caso de ejercicios como la natación, en donde hacemos uso de un volumen de reserva inspiratoria que no es más que llenar nuestros pulmones a la máxima capacidad de aire que pueden almacenar. Finalmente, no olviden ingresar a su plataforma institucional para allí resolver el taller correspondiente. Gracias por vernos, que tengan un excelente día.